Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Ce soir, nous avons une visite très spéciale à Contact en France. Et il s'agit de visiteurs qui ont été à Villa Mercedes et qui ont fait presque la révolution. Et il s'agit de Maître Mario Bensecri et accompagné de César Pradier. Bueno, buenas noches, queridos oyentes. Estamos con visitas en contacto en Francia con el maestro Bensecri y acompañado de César Pradier. El maestro hizo prácticamente una revolución ayer en Villa Mercedes con su presentación en la Casa de la Cultura. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, César. Bonsoir. Bonsoir, très bien, ça va. Maestro, cuénteme, vamos a empezar por la experiencia más reciente, su presencia ayer en Villa Mercedes, en la Casa de la Cultura. Cuéntenos qué impresiones se lleva, cómo fue esa experiencia. Bueno, tuvo dos ingredientes. Uno, el personal, que es venir a Villa Mercedes, donde vivieron mis padres y mi familia durante casi 30 años. Y la otra, profesional, de encontrarme con una cantidad de jóvenes que estaban ansiosos por poder integrarse a una orquesta juvenil o infantil. Fue maravilloso, creo que vinieron un total de 1.400 chicos y jóvenes a los conciertos, porque hicimos 4 conciertos, 2 a la mañana y 2 a la tarde, para los turnos mañana y tarde de primaria y de secundaria. Y el material humano que ha aflorado ahí ha sido algo que superó todas nuestras expectativas. ¿Esa es una experiencia que suele hacer en otros lugares? No, es la primera vez que... ¿Conciertos pedagógicos? No, conciertos pedagógicos he hecho muchísimos, pero de estas características, para promover la formación de una orquesta juvenil, es la primera vez. Uh-huh. Así que el resultado ha sido magnífico. Yo estoy contentísimo. Bien, bien. ¿Y qué pasos vienen ahora? Bueno, el primer paso lo dimos ayer mismo, que fue hacer un prospecto de profesores y director para la orquesta. Y asombrosamente aparecieron varias personas que enseñan instrumentos y que están capacitadas como para comenzar a dar esa instrucción a los jóvenes y a los niños. Y 9 candidatos a dirigir la orquesta. Eso fue totalmente inaudito. Una cantidad tal de personas que estuvieran en capacidad y con el deseo de hacerlo. Fue maravilloso. Qué bien. También presentó su libro, ¿verdad? Sí, ¿Puede hablarnos sí. un poquito del libro? El libro es un manual sobre dirección de orquesta que está dividido en 3 partes. En la parte técnica, la parte de expresión y la parte de gestión. Que la parte de gestión, sobre todo, no es para nada abordado generalmente en los libros de dirección orquestal, que se dedican pura y exclusivamente a la dirección. Y este también tiene como atractivo el dedicarse a enseñar un poco las bases de una gestión de orquesta. ¿Y cuál sería la gestión? Es primero conocer bien el organigrama de una orquesta, el organigrama administrativo, el organigrama artístico y el organigrama a veces no escrito de una orquesta que está sujeta a diversas vicisitudes y problemas que hacen que haya algunos que tienen una opinión más predominante que otros. Y todo esto es algo que hay que conocer y saber cómo ir arreglando las cosas, saber también cómo organizar una gira, claro. cómo tomar todos los recaudos
para que una gira sea exitosa y no se le pierda ninguna persona, ningún claro. integrante de la orquesta en el camino, Sí, sí, entre sí, otras toda cosas. la Cosa que ha logística. sucedido, Ajá, cosa que ha ah, sucedido. ajá. Volverse las partes también a veces, ¿no? También, yo tengo una anécdota que a mí me la contaron, yo no la viví. En la orquesta Gulbenkian ellos recibían siempre todas las regalías porque Calouste Gulbenkian fue quien hizo todos los contratos petroleros entre Oriente y Occidente y después fijó su fundación en Lisboa. Entonces se recibían hasta la nacionalización del petróleo en Oriente, recibían parte de las regalías, iban a la Fundación Gulbenkian. Y en razón de eso fueron a hacer un concierto, creo que a Irán. Resultó que el archivista se equivocó de avión, fue a parar a otro país, llegó la orquesta y el coro, porque iban la orquesta y el coro, iban a hacer el Gloria de Vivaldi. Dice, bueno, el director dice, bueno, podemos hacer algo. Yo tengo la partitura, se fotocopia la partitura, se cortan las partes y se va armando la parte de cada una de las voces. Perfecto, bueno, para que sea más prolijo, llamen a estudiantes de música para que ellos se encarguen del armado. Perfecto, se hizo todo. Cuando se terminó de armar, van al ensayo para ya al día siguiente era el concierto, y eso era una cacofonía imposible. Aparte estaban mantegas. No, habían recortado todo lo que eran silencios, porque como no se usaba, De Lelutier parece. parece de Lelutier. ¿Y cómo salvaron esa situación? No sé, yo creo que tuvieron que suspenderlo porque no se podía hacer. Claro, claro, claro. Y otra, bueno, su experiencia en Francia, porque usted tiene formación en Francia también. Bueno, mi experiencia en Francia ha sido formidable. Yo le debo muchísimo a ese país y lo amo París. En París viví 3 años y yo estudié dirección de orquesta, me formé primero acá con Teodoro Fuchs y luego me perfeccioné con Pierre Dervaux en la École Normale de Musique de París y ahí tuve la licencia en un año y fue una experiencia maravillosa y además creé una orquesta que hoy día sobrevive. Mire. Que es, yo la creé con el nombre de Orchestre des Solistes Boursiers du Gouvernement Français. Y hoy día es la orquesta del Crous, que es creo que es Centro Regional sí, Universitaire, des œuvres universitaires y escolaires. Y esta orquesta, yo tuve la experiencia inaudita de irla a ver, qué sé yo, era el año, debía ser 86, 88, y fue dirigida por un alumno mío que había ido a estudiar a Francia. Ah, no me diga, ¿un argentino? Un argentino, sí. Así que fue muy linda experiencia. Y esa orquesta continúa como la orquesta del Crous, que está formada por todos instrumentistas becados por el gobierno francés. Ajá, extranjeros. Claro, que fue lo que yo dije. Si están becando tantos instrumentistas, ¿por qué no formar una orquesta? Una orquesta. Y de ahí... Continúa. ¿Y usted tiene a su hijo también viviendo en París? Bien, mi hijo es compositor, él fue Premier Prix del Conservatoire de París y ha sido, es una personalidad mundial. Le han estrenado obras en New York, en Los Ángeles, en Madrid, en París.
las más importantes orquestas, la Filarmónica de Nueva York, la Philharmonique de Radio France, la Orquesta Nacional de España, en el que se han hecho obras de él en Concertgebouw de Ámsterdam. Tiene una actividad y hoy día pasa por ser el compositor argentino viviente más importante del país. Del país, qué importante. ¿Y está por venir al Colón? Viene al Colón, en realidad va a tener dos actividades en el Colón, con un mes de diferencia, pero solo va a poder llegar para una de ellas. El 17 de septiembre la Orquesta de Qatar le va a hacer una obra cuando viene en gira y pasa por el Teatro Colón, y ahí hacen una obra de Esteban. Y un mes después, justo el 17 de octubre, Sergio Tiempo va a estrenar para la Argentina el concierto número 1 para piano y orquesta de Esteban, que yo estuve en el estreno en Nueva York con la Filarmónica de Nueva York y Dudamel dirigiendo. Tuvo un éxito fabuloso, fueron 6 conciertos, todos los cuales terminaban con la gente de pie aplaudiendo y gritando. Qué bien, qué orgullo para usted. Y Pues, satisfacción de que continúe en la misma carrera. Y una experiencia muy linda, porque yo fui director asistente de la Filarmónica de Nueva York y la dirigí varias veces, y había todavía una contrabajista de mi época que estaba todavía en la Filarmónica en ese momento, y la pude saludar. Usted estuvo con Leonard Bernstein y con Pierre Boulez. Pierre Boulez. Bueno, cuéntenos un poquito, son dos Una personalidades. experiencia muy disímil. Sí. Porque Leonard Bernstein era una personalidad sumamente generosa y muy abierta, y Pierre Boulez era todo lo contrario, era muy cerrado y era como que ponía una mampara de vidrio acá y nadie pasaba. Pero musicalmente fueron dos experiencias increíbles. Y también he hecho asistencia a Carl Böhm, a Aaron Copland, a muchos directores y compositores que pasaron por la Filarmónica de Nueva York dirigiendo. Qué bien, qué importante, realmente un orgullo para nosotros, argentinos, tenerlo a usted. Y ni hablar que en esta experiencia que se va a hacer de la orquesta juvenil acá en Villa Mercedes. Esto va a ser una experiencia formidable, y yo creo que está naciendo con muy buenas perspectivas. Es extraordinario. Lo que sucedió ayer, yo quedé muy impresionado. Lo va a atesorar, claro, seguramente. Qué bien, qué importante. Y todo eso gracias al trabajo esencialmente de dos personas, de César Pradier y de Marina Lara. Marina Lara, que organizó en 3 semanas toda esta movida que requería un trabajo muy sincronizado, de alumnos que llegaban, escuchaban, salían, entraban otros, salían. Fue maravilloso todo lo que hicieron, y todo el esfuerzo y la onda que le puso César Pradier a todo fue extraordinario, y fue un motor para todo eso. Seguro. Y todo eso, ¿sabes cómo se inició? En una conversación. Contalo vos. Bueno, veníamos con la idea, nosotros con la fundación hacemos el Festival Filarmónico en Chaco, dentro de la Bienal del Chaco, que es una bienal que ya tiene 36 años, y es una bienal internacional, una semana dura una semana, y bueno, entonces ya estamos en una instancia de evolución del festival mucho más importante. Entonces uno de los sueños era tener al maestro como director. Entonces yo dije, bueno, vamos a esperar una oportunidad más adelante, siempre ponemos un director argentino y un extranjero para compartir, porque es mucho trabajo una semana. 130 chicos, 17 profesores de Europa, Estados Unidos, de Buenos Aires, bueno.
de ¿Y Argentina. en qué consiste eso? Explícanos un poquito. Y eso, bueno, eso es un perfeccionamiento a partir de 18 años en adelante. Son chicos que ya son músicos. Exactamente, y por medio de un video un formulario, llenan sus datos, envían video y nosotros también les enviamos las partes más difíciles, esos compases, como para ver en prueba, a ver cómo andan, si andan bien en esos compases, bueno, el resto de la obra la van a llevar bien. Entonces, bueno, se hace todo ese trabajo mucho tiempo antes, después llegan y bueno, toda esa logística. El sueño era hacer esto con el maestro. Disculpame, Sí. y participan chicos de Chaco y de otros De lugares. todo el país. De todo el país. De todo el país. Interesante. Tenemos una base bastante grande de las 4 provincias del NEA, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, pero vienen de Tucumán, de Neuquén, de Córdoba, de Buenos Aires, de la Patagonia, de todos lados. Y como fue creciendo y el nivel de los profesores que están como guía de cada fila, es muy importante. Entonces los chicos también, por ejemplo, han venido trompetistas de Buenos Aires que querían estudiar con un profesor del Teatro Colón. Y bueno, y Buenos Aires nunca tuvo por ahí acceso y se lo encontró en Chaco. Y a partir de eso ya tuvo un poco más de carisma como para que lo pueda escuchar en Buenos Aires, esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, en una conversación que tuvimos, lo llamo al maestro, le digo, me gustaría charlar con usted, maestro, para hablar del festival. Entonces, bueno, véngase, me dice, justo teníamos tenía la presentación del libro, de su libro de dirección orquestal en la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, que había publicado el libro, y él ese día había explicado, estuvimos ahí, bueno, después de eso quedamos en tomar un café y charlar, y en esa charla yo le cuento de mi familia, empiezo a charlar, de contarle, como para que me conozca un poco más, porque si yo le estoy proponiendo a una eminencia hacer un trabajo, bueno, yo necesitaba mostrar cierta garantía. Empiezo a hablar de la familia, mi mamá vino a España, mi bisabuelo de Francia vinieron a Villa Mercedes, San Luis. Le empiezo a contar todo eso y él me dice, Villa Mercedes, me dice, ahí llegaron mis padres, me dice. Y ese café era ya una especie de escafandra así, extraterrestre. Y desde entonces yo dije, esto es una señal. Verdaderamente esto es una señal. Y ahí empezamos, hablé con vos, ahí ya te había contado, incluso yo con Villa Mercedes tengo como varias etapas. Una era la ilusión de que escuché toda mi vida a mis padres, mis abuelos, y después el hecho de un día hacer algo con la música. Después cuando yo te conocí agarré mucho más ganas, y cuando sucedió esto dije, te llamé esa misma, te escribí, le digo, mira, pasó esto, increíble. Tenemos que hacer algo, y bueno, después sucedió que no solamente era la ilusión, las ganas y lo hermoso que podía ser todo, sino que la respuesta también política y que escucharon y que exactamente y apoyaron todo de una manera increíble. Entonces estamos también admirados con eso. No siempre sucede en todo el país eso, y la verdad que nos acompañaron, nos sentimos como en casa acá. Y fue una felicidad haber vivido todo esto y ver tantos chicos y tanto potencial. Y una ciudad hermosísima además, que yo no me imaginaba, la verdad. Así que estamos... ¿Es la primera? ¿Usted había venido antes a Villa Mercedes? No. Pero tenía recuerdos así de que le contaran. Sabía de que mi familia se había asentado acá, que acá nacieron mis 6 hermanos. Y luego sabía que por causa de una enfermedad del corazón del primogénito, se habían trasladado a Buenos Aires, donde desgraciadamente no tuvo solución y falleció. Que mi otro hermano, que era médico, me comentaba que hoy día con una simple inyección posiblemente se hubiera salvado. Pero Villa Mercedes está muy marcada en la vida de la familia Bensecri. Y hoy, bueno, comentamos que estuvimos visitando el cementerio y que... aparecieron las tumbas de 2 de mis tíos. 2 de sus tíos, qué increíble. Habría que rastrear un poco cómo continuó la vida de ellos acá. Uno creo que no tuvo descendencia, el otro tuvo descendencia, pero al parecer todos sus hijos se trasladaron a Buenos Aires o otros lugares, y solamente quedó uno de ellos que falleció ya,
pero los hijos se trasladaron a La Pampa, a La Plata, a Buenos Aires y no. Bueno, podemos Al parecer un poco no. hacer un llamamiento a través del programa y esto sale también en las redes, ¿no? Si alguien Sí, conoce algún Bensecri en Villa Mercedes, por favor diríjanse aquí a la licenciada Cristina, que ella les va a asesorar cómo cómo llegar contactarme. con él, claro, porque los datos que tenemos es que tenían una casa un almacén de ramos generales. Aparentemente podría haber sido en Calle Angosta o si no por Mitre, cerca de donde está la Biblioteca Rivadavia. Así que si alguien conoce o tiene datos sobre alguna familia Bensecri, algún descendiente, les agradecemos que se conecten porque vamos a tratar de Sí. seguir rastreando, pero Sería muy bueno, lindo. lo lindo que los dos Sí, encontramos encontraron, Coincidimos. claro, Increíble. en la vida y la muerte. Con los bisabuelos franceses. No, y por otro lado, es como que son hijos de Villa Mercedes. Claro, Sí, de alguna porque, manera sí. ¿no es Es cierto? así. Totalmente. Las raíces están acá. Sí, 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 sí. Qué lindo. Para mí este fue un viaje a las raíces. A las raíces, claro. Totalmente. Claro. Uf. Y vos, César, decís que tenías también Mis bisabuelos franceses referencias. vinieron de Bernia y bueno, fuimos a ver hoy las tumbas, así que nos acompañaron. Y la verdad que es increíble, porque de escuchar la historia, verla y que esté ahí, es muy, muy, muy fuerte. Y por otro lado, que bueno, no pasamos finalmente, pero les cuento, el lugar donde vivía Pedro, Pierre, Jadier, esto lo saqué del acta de defunción, era en la calle General Paz 231 y el hotel donde ellos estaban es San Martín 220, es decir, los fondos de la casa esa daba con el hotel. Quiere decir, digamos, que han estado alguna energía posiblemente. Back to back. Había, sí, sí, increíble. Espalda contra increíble. espalda. Sí, 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 sí. Sí, ellos le comentan que tenían una panadería que se incendió y que finalmente a raíz de eso después se fueron. Pero no, es una historia realmente que Claro. de lo más... Ellos fallecieron aquí, ellos sí. Ellos sí Mi abuelo, claro, sí tenemos mi el acta de abuelo y defunción. los hermanos, mi abuelo y los hermanos nacieron acá y bueno, después lo mandaron él era maestro, lo mandaron a fundar escuelas a la Patagonia y después al Chaco. Y ahí Ajá. fue que fundó escuelas en Chaco, bueno, ahora lleva su nombre, la escuela y la calle, entre Isleta, en la ciudad de Tres Muy Isletas, bien. y esas cosas. Bueno, yo les agradezco muchísimo, la verdad que es un orgullo para nosotros, Gracias. para la Para mí un ciudad, placer. que hayan venido, 2 hijos de Villa Mercedes. Gracias. Y bueno, los esperamos siempre, les deseamos lo mejor y bueno, muchas gracias. Merci Gracias. beaucoup y a Gracias. bientôt. Qué botón frío. Muchas gracias.